Ahora vamos a ver una enfermedad compleja, que es la enfermedad de von Willebrand, tanto en su parte cuantitativa como cualitativa. Les he dicho en otros videos que tenemos enfermedades de los vasos sanguíneos de la pared, por ejemplo el escorbuto, o los factores de la coagulación, las hemofilias, o las enfermedades que hemos visto de defectos de adhesión plaquetaria recientemente. Entonces, aquí se afecta principalmente una de estas tres estructuras. Sin embargo, la enfermedad de von Willebrand desde aquí empieza su complejidad, ya que al ser una proteína que se encuentra circulando y también en la lámina basal por arriba de esta línea más remarcada y entre el endotelio es lo que llamamos lámina basal, pero a su vez esa molécula también se une con glicoproteínas plaquetarias y a la vez protege al factor 8 de la coagulación. Así es que vean cómo esta enfermedad me afecta las tres, de manera directa o indirecta se van a afectar estas tres estructuras. Entonces aquí tenemos la lesión principalmente en el cromosoma 12, ahí está la posición, fue descrita por Erik von Willebrand en una isla de Finlandia, después se fue describiendo más en Irán, Irak. Resulta que ahora pues es la enfermedad pues más común desde el punto de vista hematológico hereditaria. Y si ven es más o menos es igual hombre-mujer, puesto que desde aquí comenzamos a ver que es una enfermedad autosómica, a diferencia de las hemofilias, pues principalmente se afecta más o está ligada al X, así es que se afectan más los hombres. Pero de hecho, Eric von Willebrand, cuando escribió esto, le llamó mucho la atención, puesto que empezó a ver en esta isla grupos principalmente de niños y niñas, pues de la misma edad, y eso fue lo que le llamó la atención, de ahí que le puso pseudohemofilia, en el sentido de que sangraban, pero se veían afectados de manera similar los dos sexos. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que al ser autosómica, pues va a presentar tanto forma dominante como recesiva, pero lo más importante es que al ser tan común, pues vamos a tener un espectro muy variable de esto y múltiples combinaciones. Aquí les muestro los síntomas de manera rápida, ya los hemos visto, la mayoría van a caer en equimosis, raramente vamos a llegar a hemartrosis porque a veces va a simular la hemofilia A y ya veremos las formas de enfermedad de von Willebrand que me pueden simular esto, ¿no? Entonces, o en alteraciones en las pruebas de sangrado junto con las pruebas de coagulación. Esto es importante hacer esta distinción porque también vamos a tener von Willebrand donde sí se afecte principalmente la parte de adhesión plaquetaria, por lo que vamos a describir, pero hay una forma donde no se afecta tanto, así es que necesito pensar en todas estas para darle la interpretación correcta a las pruebas. Entonces, los más comunes son estos de acá, es decir, todos los, si ven, es sangrados mucosos, ¿no? Ya cuando empiezo a tener lesiones en músculo, en articulaciones, es estas formas de enfermedad von Willebrand donde se queda desprotegido el factor 8 y simula mucho una hemofilia de tipo A. Así es que esta es una parte importante a tener en cuenta. Por ahí van a encontrar en la literatura que las mujeres son más afectadas, pero no es tanto eso, sino que son más sintomáticas en este sentido por la menstruación o problemas del embarazo, etcétera, aunque vamos a ir viendo que el factor de von Willebrand aumenta con la edad en algunas formas, en, en los periodos, en el periodo preovulatorio también puede aumentar y va a haber menor síntomas en estas partes, pero el día de la menstruación es cuando puede tener más problemas. Una mujer, todo depende de qué forma de enfermedad de von Willebrand tenga esta mujer, ¿no? Pero los comunes son los sangrados mucosos y las equimosis. Raramente vamos a tener petequias, puesto que no hay una baja de plaquetas más que una forma de von Willebrand, porque la literatura inicia diciendo que esta es una enfermedad que no se afectan las plaquetas y por eso inicié diciendo que se afectan las tres estructuras, no en todas las formas de von Willebrand. Y es que la plaqueta puede estar bien, el problema es que la molécula del von Willebrand no se adhiere bien a la glicoproteína 1B que ya la hemos visto, así es que hay que interrogar bien las historias de sangrado, ya que muchos de estos pacientes, como es un espectro desde asintomático hasta totalmente sintomático, incluso pueden caer en shock hipovolémico, o pacientes que no se sabían enfermos de esto,
entran a quirófano por una cirugía menor o mayor y es ahí donde caen en shock este, por la hemorragia que no se puede controlar. Así es que datos mínimos que uno no piensa, por ejemplo, no por fuerza una extracción dentaria, a veces el paciente simplemente con que se esté lavando los dientes de manera enérgica le dura desde horas a días a veces el sangrado, puesto que todo va a depender de su grado de afección en cantidad o en calidad de las formas que vamos a describir. Por eso me estoy adelantando los síntomas para ahorita que comencemos a explicar cada una de estas formas, pues entendamos por qué unos sí y otros no van a tener esto, ¿no? O cuáles van a llegar a un shock hipovolémico o sangrados del sistema nervioso que incluso pueden ser mortales o simplemente van a tener problemas de hemorragias mucosas. Incluso vamos a ver que los estrógenos ayudan, puesto que decíamos que en la primera fase del ciclo suele elevarse la cantidad de este factor. Así es que a veces yo puedo dar tratamientos hormonales sin necesidad de llegar a la sustitución del factor o dar concentrados o su forma recombinante, ¿no? También las hemorragias por parto pueden llegar a ser un problema, aunque vamos a ver que en el embarazo suele aumentar mucho el von Willebrand, pero también depende de la forma. Entonces, algunas formas de von Willebrand se van a confundir con hemofilias, sobre todo las que tengan estos síntomas, o hemofilias leves, cualquiera de estos, o las enfermedades de adhesión plaquetaria que hemos estado viendo tienen síntomas parecidos a los que vemos aquí. Entonces, hemorragias espontáneas nasales en niños es común, pero vamos a ver que pues estamos obligados, sobre todo soy pediatra o médico general de primer contacto, descartar estas enfermedades porque luego decimos que son raras y esta es la más común de todas, una de cada 1000 personas aproximadamente actualmente. Las estadísticas van aumentando, es decir, en un metro de la Ciudad de México, por cada metro que pase o metrobús, imagínense, si es uno de cada 1000, entonces en un metro ya va una persona o más con esta enfermedad, grados menores o no. Los sangrados cutáneos pues generan por traumatismos, sobre todo en estas localizaciones, en deltoides, cuello, tórax, pero en niños pues principalmente la región tibial anterior o las zonas que frecuentemente se accidentan los niños que ya conocemos, ¿no? Cavidad oral, en esto que decíamos de cepillarse los dientes. Esto de sangrados gastrointestinales a veces son sangrados ocultos que me pueden llevar a anemia ferropénica, no a cualquier anemia, porque luego me dicen que es anemia leve de cualquier tipo y no, vamos a ver que principalmente la ferropénica, puesto que estoy perdiendo el hierro en una lesión como estas, el hierro se recupera. Pero los que son sangrados mucosos hacia la luz, pues estoy perdiendo el hierro. Por ejemplo, desde un sangrado de cavidad oral, yo ya estoy perdiendo ese hierro puesto que está yendo hacia una luz, que si yo me trago esa sangre puedo recuperar parte del hierro, pero no es lo común. Además, los sangrados gastrointestinales, sobre todo bajos, pues ese hierro se va a terminar perdiendo y mi tipo de anemia va a ser microcítica, hipocrómica, no normocítica ni macrocítica, como luego creemos, ¿no? ¿Qué más de acá? Pues prácticamente son las que me interesan, que recordemos desde las formas mínimas. Y en mujeres también se confunde, puesto que a veces le echamos la culpa a la fragilidad capilar, etcétera, pero formas muy leves, sobre todo la tipo 1 de von Willebrand, me puede dar constantemente zonas de equimosis o sangrados mucosos. Entonces vamos ahora, decíamos el tipo de anemia, que debe de ser es decir, la famosa ferropénica, es decir, puedo tener X grado de hemoglobina siempre y cuando sea anemia, y estos valores, los tres van a estar bajos, y si veo los histogramas, recuerden que lo normal es caer aquí, pero la tendencia en una microcítica hipocrómica, sobre todo por deficiencia de hierro, toma esta dirección. Y si veo estos histogramas, tengo poblaciones tanto microcíticas como hipocrómicas, lo que ya hemos visto, y aumento de plaquetas
de manera reactiva. A veces pueden estar normales, pero dependiendo del von Willebrand que tengamos, vamos a ver cuál subtipo de enfermedad de von Willebrand puede cursar con plaquetopenia y no como se dice en la literatura frecuentemente. Entonces, esta es la principal. Recuerden, está hecha de hierro, protoporfina y globinas, la molécula de hemoglobina. Así es que en este caso ahorita no me interesan, ya hemos visto talasemias, después veremos estas, pero al yo perder hacia la luz de todas las mucosas constantemente sangre de manera asintomática, vamos a decirlo, y crónica, pues el paciente poco a poco va desarrollando una deficiencia de hierro. Algo a tener en cuenta es que en esta afección, el von Willebrand, al ser una proteína o un reactante de fase aguda, pues se va a elevar en cualquier estrés clínico, ¿no? Sobre todo donde yo libere adrenalina, puesto que como hemos visto en inflamación también, los cuerpos de Weibel Palade de la célula endotelial se van a fusionar hacia la luz y van a liberar este factor de von Willebrand. Así es que por eso aumenta en una situación de estrés, síndrome de bata blanca, todo lo que hemos dicho, ansiedad, sobre todo esto es muy común en niños. La ansiedad me eleva, vean, 2 o 3 veces el nivel de von Willebrand. Así es que todo esto lo debo de tomar en cuenta a la hora de interpretar. El hipertiroidismo, simplemente un paciente con hipertiroidismo va a tener aumento de la cantidad de von Willebrand, aún así tenga una enfermedad de deficiencia parcial de von Willebrand. Pero si yo quiero medirlo exactamente, pues debo de tomar en cuenta muchos de estos datos. Y lo contrario, un hipotiroidismo va a tener disminuido más aún el nivel de factor de von Willebrand aparte de la enfermedad. Y vean, como decíamos, en el embarazo suele irse elevando, sobre todo después de la semana 30-32, de manera natural. Cualquier daño o estimulación endotelial, cirugías, etcétera, puede aumentar la cantidad de von Willebrand. Un paciente con una enfermedad inflamatoria, sea hepática o no, también por esta estimulación endotelial va a tener este aumento, ¿no? Y en el hipotiroidismo, vean cómo los niveles pueden bajar en esta más o menos 15 a 20 unidades por decilitro. Esto es muy variable, dependiendo también qué tipo de subtipo de von Willebrand estemos viendo. Y hasta el grupo sanguíneo, pues esto ya se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo el AB tiene en este porcentaje más elevado el von Willebrand, a diferencia del O que suele tenerlo más bajo, incluso laboratorios muy especializados. Primero analizan el grupo para dar las tablas de recomendación de los niveles que tenga nuestro paciente. Y hormonas, ya decíamos, los estrógenos principalmente me pueden elevar el von Willebrand plasmático. Recuerden que tengo en la lámina basal y en el plasma. Aquí hablamos del plasmático en todas estas, puesto que es el que yo puedo medir. No puedo medir el de la lámina basal subendotelial, o incluso la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas situaciones a la hora de interpretar este análisis de cantidad, sobre todo en la forma 1 y en la forma 3, que es lo que más evalúa, ¿no? La cantidad más que la calidad en estos eh, pacientes. Ahora, les recuerdo rápidamente, aquí ya solo estamos viendo parte de la pared de un vaso sanguíneo, que sería hasta aquí. Todo esto es el tejido blando, es decir, esta sustancia morada que se ve aquí son mucopolisacáridos. Aquí están los fibroblastos, de hecho la mitad de este fibroblasto está metido en esa gelatina, la otra no, para que se note fibras colágenas que entran y salen también. Pero recuerden que hay colágena tanto en los fibroblastos, es decir, la capa adventicia, en la muscular también. Y en esta lámina basal hay otro tipo especial de colágena que es secretado por la célula endotelial hacia acá. Y de la misma manera la célula endotelial secreta hacia acá el von Willebrand y hacia la luz, como hemos visto en los recientes videos. Bueno, entonces esto ya lo conocen a detalle, ahora quiero que lo vean un poco más en la realidad. Aquí está la luz vascular y esto no es lámina elástica, esto es la lámina basal un poco engrosada, porque a este nivel ya no encontramos lámina elástica, en algunos vasos sí, pero aquí es muy notorio esta zona gris que se ve aquí. De hecho aquí hay un artificio, se levanta un poco el endotelio y la lámina basal, lo que quiero que veamos en este video. Aquí vemos un vaso a mucho aumento. Estas son células endoteliales, estas rojas.
y vean cómo se levanta, y esta es la lámina basal, esta línea, la capa muscular en rojo y la adventicia en azul que ya se funde. Esto aquí, lo blanco, son esos mucopolisacáridos que veíamos esquemáticamente. Entonces, dos células principales del cuerpo secretan el factor de von Willebrand. La más importante es la célula endotelial, que lo secreta en dos sentidos, hacia la lámina basal en su forma de multímeros muy largos que llamamos ultra largos, y en su forma de multímeros cortos, intermedios y grandes hacia la luz. Es decir, se secreta hacia acá en diferentes tamaños, hacia acá en un solo tamaño que es el ultra largo. Y la otra es la plaqueta, pero la plaqueta no anda secretando su von Willebrand en circulación, sino cuando hay una lesión, sobre todo lesión profunda, puesto que el von Willebrand solo va a estar en la lámina basal, pero no en la muscular, ni en la adventicia, ni en los tejidos blandos. Así es que la plaqueta que llegue a penetrar hasta acá en una lesión importante, acá es donde secreta su von Willebrand, puesto que acá no hay. Y ese von Willebrand se adhiere a esta colágena y ella misma, la plaqueta, a través de su glicoproteína 1B, se va a pegar al von Willebrand que ella misma secretó. Así es que lo puede secretar a diferentes niveles, pero no en circulación, sino pasaría algo similar a lo que vimos en púrpura trombocitopénica trombótica. Y hay otra célula que es el trofoblasto, pero eso es temporal y es importante en embarazadas, por eso que de ahí que también aumente en las embarazadas y en algunas formas nada más de von Willebrand, que sería la tercer tipo de célula que secreta este factor. Pero eso es transitorio, así es que de manera general solo la célula endotelial y la plaqueta es lo que secreta el von Willebrand. Y en la mujer pues el trofoblasto en el embarazo. Y aquí podemos ver en el esquema la forma ultra larga del factor de von Willebrand, estas rojas que ya lo hemos visto también. Pero hacia la luz, vean que tengo a la salida de la célula endotelial, hacia la luz tengo la enzima Adams 13 que lo corta en tamaños pequeños, medianos y grandes, y aquí están representados en rojo, ¿no? Entonces son multímeros también, pero son más cortos que el de la lámina basal, es decir, el más grande, el de mayor peso molecular es este, que en PTT, en púrpura trombocitopénica trombótica, se secretan estos ultra largos hacia acá, y por eso tengo fenómenos de trombosis, pero en von Willebrand sí se cortan en multímeros un poco más pequeños, ¿no? Este más o menos es la concentración de von Willebrand normal, 10 miligramos por mililitro en plasma, y este decíamos que es el que no medimos, pero este sí lo puedo medir. Y esto es importante de diferenciar pequeños, medianos y grandes para el análisis de multímeros y hacer el diagnóstico de esta enfermedad. No tengo otra cosa aquí en este esquema. Estas partes azules es el factor 8 de la coagulación que se mete en zonas específicas. Vamos a ver en qué parte se pega el factor 8. Por eso esta enfermedad de von Willebrand se le llamó pseudohemofilia, puesto que simula la hemofilia cuando hay deficiencia del factor de von Willebrand circulante. ¿Por qué? Porque va a disminuir también, al disminuir el von Willebrand queda desprotegido el factor 8 de la coagulación y se degrada, puesto que el factor 8 ya vimos que es un factor muy sensible a proteasas plasmáticas, sobre todo la proteína C de la coagulación, que lo degrada constantemente. Así es que bajan más o menos en paralelo. Cuando no tengo von Willebrand, pues lo que quede libre de factor 8 va a bajar también la actividad del factor 8. Recuerden, el factor 8 puede estar bien siempre y cuando esté por arriba del 20-25%, principalmente arriba del 50% de actividad. Cuando ya se empieza a aparecer una hemofilia leve es cuando ya se acerca al 10% de actividad, una hemofilia moderada a grave, pues entre un 1 y 5%, y menos del 1% se hace hemofilia muy grave. Así es que son partes a tener en cuenta cuando se secreta hacia la lámina basal y en su forma de multímeros largos, y en multímeros pequeños, medianos y grandes hacia el plasma. Y como hay una gran variedad de subtipos de von Willebrand, vamos a ver unas donde me falten los multímeros de mayor tamaño y de tamaño intermedio, y otras donde solo me falten estos. Así es que es muy compleja la enfermedad de von Willebrand,
por eso decíamos, tanto cuantitativa como de manera cualitativa se va a afectar. Y aquí lo vemos más a detalle. El von Willebrand es esto, multímeros grandes, esto rojo, y las zonas que ya hemos descrito. Y en estas zonas justo es donde se pega el factor 8 para ser protegido de manera temporal, y esto se disocia a la hora que yo requiero llevar a cabo la cascada de la coagulación en una lesión. Y este von Willebrand me ayuda para pegarse la plaqueta mejor al endotelio o al subendotelio o en capas más profundas. No me voy a meter a los detalles de esto, pero esto es como se inicia, cómo se empieza eh, la formación y corte de la síntesis y secreción por la zona endotelial o la plaqueta, principalmente la endotelial hacia el plasma, de estos multímeros, que es así como yo los voy a analizar o a estudiar por el análisis de multímeros. Aquí cortaría la enzima DAMS13 en pequeños, medianos y grandes, ¿no? Y finalmente, esto es lo que yo voy a interpretar en un estudio de análisis de multímeros. Así es que entender esto es importante para yo saber qué es lo que estoy estudiando o esperando en los subtipos de von Willebrand. Entonces nos vamos a ir metiendo un poquito ya a esto. Aquí se los puse al revés. Este es el factor de von Willebrand. Recuerden que se secreta en multímeros. Siguen siendo multímeros, nada más que pequeños, que van desde 600.000 Daltons hasta los muy grandes de 20 millones de Daltons. Incluso estos decíamos que los puedo ver con el microscopio, que llegan a medir hasta 2 micras, o sea, más grandes que una bacteria, un estafilococo, la molécula multimérica grande, ¿no? Y la más grande, pues la veríamos más arriba de acá de su pantalla, que sería en la forma de púrpura trombocitopénica trombótica, que no es más que la forma ultra larga que está en la lámina basal, pero que en esta enfermedad de PTT se secreta de manera ultra larga hacia la circulación, y un análisis de multímeros lo vería por acá arriba. Por eso aquí decimos multímeros pequeños, estos multímeros medianos o intermedios, y los grandes los voy a ver acá arriba, ¿no? Que son estos de aquí dice peso molecular. Así es que algunos subtipos de von Willebrand les dije que me va a faltar los multímeros grandes, en otras los medianos y grandes. Y este análisis multimérico me va a servir para eso. Además que hay que interpretar las bandas también, porque la banda central es la que llamamos banda principal, y las bandas satélites, lo que se ve un poco más borroso hacia arriba y hacia abajo de la banda principal. Pero a golpe de vista yo puedo hacer el diagnóstico de una de estas enfermedades, puesto que yo puedo, les dije que hay enfermedades cuantitativas y cualitativas. Yo puedo medir esta cantidad y está ya sea que lo mida en miligramos o en unidades o en actividad, aparentemente puede estar normal, pero a la hora que yo voy a los multímeros, la cantidad en plasma puede ser normal, pero en un subtipo solo se forman los multímeros pequeños. Y les recuerdo que entre más, los multímeros más grandes son los que más me sirven, puesto que protegen más al factor 8. Vean, acá hay 1, 2, 3, 4, y acá solo hay uno. Esto no es así, obviamente, pero para que nos demos una idea, que entre más grandes, pues mejor protegen al factor 8, pero a la vez mejor se pegan a las plaquetas también. Pero como se enrolla de manera donde lo corta la DAMS13, pues la forma enrollada no se adhiere a las plaquetas, a diferencia del que se secreta patológicamente de la lámina basal. Así es que entender todo esto es importante para que ahorita describamos los subtipos principales. Así es que en una enfermedad donde me falten los multímeros grandes e intermedios, pues al tener pequeños voy a proteger menos al factor 8 y a la vez menos efectividad para que la plaqueta se pegue a estos en una lesión. Así es que vean la importancia de por qué el paciente puede sangrar cuando me faltan los multímeros más grandes. Ahora les presento aquí lo que todo el mundo conoce, los subtipos de enfermedad von Willebrand. Los voy a complicar un poquito nada más en algunas partes para entender la parte molecular de esta enfermedad, y veamos que es muy compleja y no
nada más como siempre se dice. Entonces, si notan algo, tengo los tipos 1 y tipo 3 son cuantitativos y la tipo 2 con todos sus subtipos es la que son deficiencias cualitativas. Así es que para entender mejor o más fácil, vamos a ver primero el tipo 1 y luego el tipo 3, que a grandes rasgos no es más que una deficiencia parcial, es decir, el paciente aquí va a ser heterocigoto y acá va a ser una deficiencia casi total, a veces indetectable, es decir, aquí el paciente va a ser homocigoto para pues ambos alelos del factor de von Willebrand que ya vimos al principio. Entonces, a grandes rasgos es deficiencia parcial, deficiencia completa, pero cuantitativa. Y la tipo 2 la iremos complicando un poquito más. Entonces vamos a ver primero, bueno, les digo rápido, la tipo 2 se divide principalmente en A, B y M y N, pero la A puede haber varios subtipos, o sea, son pequeñas formas. La B principalmente hay una, pero noten la B se asocia a trombocitopenia, porque en la literatura se dice que esta enfermedad de entrada no tiene plaquetas bajas, no, pues las demás formas no, pero esta forma sí, y es la enfermedad de von Willebrand también. No la puedo excluir nada más de manera general, muy simplista como se dice. Y en la forma 2M y 2N, pues si notan la 2A, aquí es lo que les decía, ausencia de multímeros de tamaño intermedio a grande, la que les acabo de medio explicar. En la 2B tengo una afinidad aumentada del von Willebrand a la glicoproteína 1B. Por lo tanto, se pega muy bien a las plaquetas circulantes y esas plaquetas se eliminan en el vaso, en el hígado principalmente, y tengo trombocitopenia leve, dependiendo de la actividad. Y en la 2M tengo una afinidad disminuida, a lo contrario de esta, disminuida hacia la misma glicoproteína. Es decir, esta es la que se parece mucho, casi es el espejo de la enfermedad de Bernard Solier que les mostré hace poco. Puesto que en Bernard Solier lo que no funciona es la glicoproteína 1B de la plaqueta y no se adhiere bien al von Willebrand. Este es su espejo. La enfermedad tipo 2M es al revés. El von Willebrand tiene una mutación donde no se adhiere bien a la glicoproteína 1B. Y el 2N tiene una mutación en una zona del von Willebrand donde no protege bien al factor 8, porque esa zona donde el factor 8 se une, que les mostraba, no se pega bien ahí y el factor 8 queda desprotegido, aunque sí tenga la molécula de von Willebrand. Por eso les dije, aquí sí hay von Willebrand, el problema es que la mutación es de calidad y no protege bien al 8. Aquí también hay la molécula, pero no se adhiere bien a la glicoproteína B y así sucesivamente. Entonces, veamos la tipo 1, deficiencia parcial, y la tipo 3 completa. Por eso, cuando uno lee esto, pues dice que hay autosómica recesiva y autosómica dominante y uno se confunde, aunque sea a veces la misma mutación. Y en un análisis de multímeros de esta enfermedad, de manera rápida, esto que les acabo de explicar, lo normal es esto. Recuerden, aquí es pequeños, medianos y grandes. Aquí está el peso molecular. Y si comparamos la tipo 1 y la tipo 3, vean cómo la tipo 1 tengo multímeros de todos los tamaños, es decir, pequeños, medianos y grandes, igual a esta. Pero ¿qué notamos de diferencia entre lo normal y la 1? Que este es más tenue, el bandeo. Así es que, ¿qué queremos decir? Si yo eh, lo mido en cantidad, tengo más poco aquí que el normal, hablando de cantidad plasmática. Pero si lo veo en un análisis multimérico, pues estas bandas se ven más reforzadas y estas más tenues, pero lo importante es ver que sí hay multímeros de todos los tamaños, simplemente lo tengo disminuido en cantidad, pero no tan importante. Por eso decíamos aquí el paciente es heterocigoto, tiene un alelo bueno y uno muy malo o medianamente malo que me da una deficiencia parcial del factor. Ojo, aunque se llame factor de von Willebrand, no quiere decir que sea un factor de la coagulación, como luego explican también. Entonces, el factor de la coagulación, de ahí les decía que se confundía en el pasado con el factor asociado al factor 8, ¿no? Por esto, porque el mismo Eric y después su descubridor más tarde, que ya analizó la molécula,
Por eso se confundía el factor 8 con el factor de von Willebrand y antiguamente llevaban prácticamente el mismo nombre, el factor asociado al factor 8. Pero aquí se ve muy claro. Al no tener von Willebrand, queda desprotegido el factor 8, el azul, y se degrada, y por eso se pensaba que era la misma enfermedad. Pero hoy sabemos bien que esto no es así, así es que vamos a tratar de explicar eh, esto. Entonces, esta es la deficiencia parcial y ahora la deficiencia total o casi total. Apenas vemos una banda, a veces no dependiendo de la sensibilidad del estudio de laboratorio, a veces ni siquiera es detectable. Por análisis de multímeros se puede ver una ligera banda y casi en cero de actividad. Principalmente cuando tengo menos de 3 unidades es cuando se va a afectar. Acá no, acá puedo tener más del 20% de actividad, pero no más del 30%, pues. Estrictamente o por consenso se dice que von Willebrand, la enfermedad de von Willebrand es de tener menos de 30 unidades, que en el análisis de multímeros se vería así. Pero yo puedo tener entre 30 y 50 unidades y por ahí hay algunos eh, o dicen pues los hematólogos que esto se llama enfermedad posible von Willebrand. No, eso seguramente es un von Willebrand nada más que no tan grave. Así es que no se basen en eso y entendamos las mutaciones mejor. Entonces, tipo 1, tengo multímeros de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes, pero disminuidos en cantidad. No en función, en cantidad nada más. Así es que estos pacientes prácticamente tienen síntomas muy leves, a veces no tienen síntomas. Todo va a depender del grado. En cambio, la tipo 3 es una enfermedad muy sintomática que pone en riesgo la vida, a veces sobre todo en procedimientos quirúrgicos menores o mayores. O menores me dan mucho problema en controlar las hemorragias, pero mayores pueden comprometer la vida del paciente o el paciente fallecer por un traumatismo que a alguien no le haría tanto daño, ¿no? Sobre todo golpes en la cabeza o hemorragias del sistema nervioso. Entonces aquí va a ser homocigoto el paciente, le faltan los dos alelos, tiene menos de 3 unidades internacionales o casi 0% de actividad, como lo quieran ver en cantidad, en actividad, etcétera, en porcentaje. O en el análisis multiméricos no tengo ni pequeños, ni medianos, ni grandes, pero no porque esté mal el corte de multímeros, simplemente al no haber proteína, pues no hay que cortar y por lo tanto me faltan multímeros de todos los tamaños, pero porque no tengo la proteína a qué cortar. Por lo tanto ya deducen que en la lámina basal, en el subendotelio, tampoco voy a tener multímeros ultra largos. Acá sí va a haber ultra largos, pero disminuidos también en cantidad. Así es que vean la importancia desde aquí. Yo ya me doy cuenta en un análisis de este tipo multimérico que estos pacientes van a tener problemas en una prueba de sangrado y a la vez en una PT, tiempos de coagulación, no el tiempo de protrombina, sino el tiempo de tromboplastina parcial activado, puesto que es lo que llaman la vía intrínseca en laboratorio y es lo que mide al factor 8, pero al no haber tanto von Willebrand queda desprotegido el factor 8 y también disminuye, por lo tanto se alteran las dos cosas. En cambio acá el paciente va a estar más grave y este se parece mucho a una hemofilia, pues al no haber factor, el factor 8 se degrada en exceso y simula muy bien una hemofilia. Nada más que la hemofilia, recuerden que tiene, si ustedes le hacen a una hemofilia, así sea severa o moderada, le hacen una prueba de sangrado, va a ser normal, porque eso es sellado por la plaqueta. ¿Por qué? Porque sí hay familia. Pero en un defecto como este, tanto la prueba de sangrado como la prueba de coagulación, eh, tiempo de tromboplastina parcial activado, va a estar alterado. Y estas dos ahorita las vemos, estamos viendo la cantidad. Entonces, ¿cómo explicar lo de homocigoto y heterocigoto y por qué a veces de una forma y de otra, ¿no? Entonces, la tipo 1 prácticamente sería esta y la tipo 1 sería esta y la tipo 3 sería esta, viéndolo en esta manera.
Por ejemplo, esto no quiere decir estos son como tubos de ensayo nada más representativo, pero esto no es sangre, simplemente tratamos de ejemplificar qué cantidad habría aquí de actividad del factor de von Willebrand. Recuerden que al ser autosómico pues tengo dos genes, el gen del papá y el gen de la mamá. Y por lo tanto, si yo heredé uno bueno del papá y uno de la mamá, voy a tener 50% de actividad de la proteína del gen de mi papá y 50% de actividad del gen de mi mamá, y por lo tanto el paciente va a ser normal. Pero en los heterocigotos, que es la forma dominante, que es lo mismo, voy a tener un gen bueno que produce el 50% y un gen muy malo que prácticamente no produce nada, produce uno si quieren, y uno y cero o dos, es decir, que es casi lo mismo. Por lo tanto, vamos a decir de manera para esta clase que una actividad que esté en el 50% o menos ya me da enfermedad. Así es que este paciente va a ser clínicamente enfermo, pero con síntomas leves. Y esto aplica para todas las enfermedades, no nada más para von Willebrand, pero quiero explicar por qué a veces la literatura dice a veces es autosómica dominante, a veces es recesiva, pues sí. Pero si hablamos de proteínas estructurales pasa algo similar a lo de ahorita, pero si hablamos de enzimas, incluso la enzima a veces puede producir hasta un 60% porque cuando me falta la otra enzima. Pero en el caso del von Willebrand vamos a decir que se queda aquí y el paciente sí va a tener síntomas en estado dominante, simplemente teniendo un gen afectado a cero o casi a cero. Y los pacientes estrictamente homocigotos, para ser homocigoto estrictamente debe ser la misma mutación que como vimos en anemia de células falciformes, exactamente es en la posición 6 de la cadena de globina. Aquí tratamos de ser estrictos porque muchas de las enfermedades de von Willebrand no son homocigotos, sino son heterocigotos compuestos, es decir, bajan de manera diferente y son mutaciones diferentes. Pero bueno, la literatura dice que los homocigotos, pero el estricto homocigoto, vamos a inventarnos que es la misma mutación, exactamente la misma. Por lo tanto, los pacientes van a tener 10% de actividad de cada proteína, de cada herencia, de cada alelo, perdón. Y si sumamos 10 más 10, pues son 20 de actividad y el paciente incluso este está más enfermo que este, puesto que este, aunque tenga uno muy malo, pero el otro está en 50. En cambio, este está en 20 y tiene una mutación, este, pues al tener mutados los dos y casi grave, pues se va a manifestar más en este estado que este, así es que este va a ser más sintomático. Pero ojo, porque puedo tener una mutación que me llegue hasta acá y no está tan mal el paciente, así sea homocigoto. Porque los genetistas dicen, si es homocigoto, es más grave que el heterocigoto. No, todo depende de la mutación. Aquí hay otros ejemplos de, nada más para que veamos, comparemos un homocigoto que dicen que son los más graves, que es recesivo, el que acabo de explicar. Pero vean cómo la mutación ahora no es tan grave, pero es la misma para los dos y ambos producen el 40%. Por lo tanto, tiene 80% y no va a manifestar la enfermedad, así sea homocigoto. Así es que cuidado con los conceptos que luego nos enseñan en genética, ¿no? Pero vean, lo que es más común en von Willebrand es el heterocigoto compuesto, es decir, una mutación diferente a esta, pero están mutados los dos genes y eso es lo que llamamos dobles heterocigotos o heterocigotos compuestos, es lo mismo. Y aquí tengo un 20 y un 10, por lo tanto el paciente tiene 30, sí tiene enfermedad y es más grave aún que esta, así es que cuidado otra vez con los conceptos. Pero vean, un heterocigoto compuesto que me dé 4 y 1, pues es 5 y se parece mucho incluso al caso anterior, ¿no? Donde puedo tener casi acercarme a cero de actividad y tener, así es que la forma tipo 3 de la enfermedad de von Willebrand puede caer en esta o puede caer en la anterior diapositiva, es decir, en esta. Y la forma tipo 1, que es una deficiencia parcial, pues puede ser esta, o también puede ser incluso un homocigoto, pero que sus mutaciones no sean tan graves y el paciente siente síntomas leves.
Pero esto no porque estemos viendo números solo aplica para la enfermedad cuantitativa. También vamos a ver que para la tipo 2, que es cualitativa, también se puede aplicar esto que hemos explicado en estos porcentajes. Entonces, esto es la enfermedad de von Willebrand tipo 1 y tipo 3. ¿Y qué pasaría? Todo va a depender. Si tengo multímeros de todos los tamaños, incluso los grandes, pero disminuyen en cantidad como en la tipo 1, sí va a proteger muy bien al factor 8 esa poco de von Willebrand que tenga, pero aún así va a haber más de sobra factor 8 que va a ser degradado por estas proteasas, sobre todo por la proteína C activada, y el paciente va a tener síntomas similares a una hemofilia, sobre todo hay tipo 1, dijimos que es casi asintomático, pero hay espectros también de la tipo 1. Yo puedo tener una tipo 1 que se parezca incluso a la tipo 3 porque disminuye tanto la afección. En cambio, en la tipo 3, me regreso aquí, no tendría casi nada de esta proteína roja y va a haber más de sobra del factor 8 y va a ser más degradado. Esa se parece mucho a una hemofilia también, a la hemofilia clásica, pues a la tipo. Entonces ya vimos la 1 y la 3. Ahora nos quedamos nada más con la tipo 2, que es la más compleja de explicar porque son deficiencias cualitativas. Aunque esto que acabo de explicar de los porcentajes en los tubos de ensayo también aplica para las formas cualitativas. Pero vamos a separarlo por academia nada más. Ya después que lo comprendan tratan de entender cómo es esto. Entonces vamos en este orden. Vamos a ver primero la tipo 2A. Y aquí vamos a empezar con un poco de problemas no tan importantes. Vean que dice ausencia de multímeros de peso molecular intermedio y alto. Entonces, esto se puede explicar por falta de producción de estos multímeros medianos y grandes o por aumento en su destrucción. Primero vamos a ver por falta en la producción, pero para ver cómo se produce esta molécula, necesito explicar de manera muy rápida la síntesis. Entonces, en el tipo 2A, vean que me faltan multímeros intermedios y grandes. En el tipo 2B me faltan solo los grandes. Ahorita concentrémonos en esta. ¿Cómo me pueden faltar multímeros intermedios y grandes? Dijimos o falta de producción o aumento en su destrucción. Entonces, este es un monómero de la molécula del von Willebrand y estas posiciones son importantes puesto que en muchas de ellas va a haber posiciones dependiendo dónde esté la mutación. Aquí estaría el aminoácido 1 y aquí el último aminoácido. Son amino inicial, carboxilo terminal. Este es el propéptido, estas dos bolitas azules que hay que retirar para que todo lo que está en amarillo y en verde se una a otra molécula similar y formen dímeros y luego esos dímeros se unan a otros y formen multímeros. Entonces, es algo parecido a la insulina, por ejemplo, ¿no? Con el péptido C, que la insulina terminaría siendo esto, su forma madura, y el péptido es esto. Y si yo mido el péptido, me doy una idea de la insulina, de la cantidad de insulina. Aquí es lo mismo, porque va a haber estudios, ya hay estudios donde yo puedo medir el propéptido, estos dos bolitas, antes de ser cortado, o cuando se cortan yo puedo medir el propéptido y a la vez la cantidad. Y es importante puesto que hay enfermedades donde se degrada mucho esto, pero el propéptido no se afecta. Y al ver esa pérdida de la relación yo puedo hacer un diagnóstico de un subtipo de von Willebrand. Bueno, entonces vean cómo dije aquí el aminoácido 1, pero al cortarlo, por aquí anda el aminoácido 700 y algo, así es que vamos a ver la forma madura que es de aquí hasta acá, pero de otra manera más esquemática. Estos son los dominios, los mismos que estábamos viendo. Aquí ya cortamos las dos bolitas azules, pues el propéptido, y por eso iniciamos en el aminoácido 764 y terminamos en el 2813. Eso no importa, nada más para que nos demos una idea que esta es la forma madura del monómero que les acabo de explicar. Y esta zona D'(D3) es importante porque es la zona que va a proteger al factor 8. Aquí es donde se une el factor 8. Esta zona es donde se corta el propéptido.
La zona A1, vean, también es importante porque me da lugar a dos subtipos de von Willebrand. Uno con aumento de la unión a esta proteína que ya dijimos, donde hay plaquetopenia, y dos con disminución de la unión a esta misma zona, mutaciones pues que explican esto, que es la que se parece al síndrome de Bernard-Solier. O también hay que descartar Glassman, por ejemplo. La A2 también es importante porque aquí es donde corta la enzima Adams 13, pero lo corta de vez en cuando y de ahí que tenga multímeros pequeños, medianos y grandes. Y esta zona porque es la que se une a diferentes formas de colágena, o esta C4 que es la que se une a la 2B3A, aunque ya vimos que esto no es tan importante, pero el von Willebrand participa más en la adhesión más que en la agregación, pero cuando participa en la agregación es a través de esta zona. Para explicar los subtipos de la 2A, pues nos vamos a concentrar nada más aquí, en estos que acabamos de decir, y por lo tanto vean que les dije hay 3 células en el cuerpo, pero ahorita vamos a excluir al trofoblasto y nos vamos a quedar con la célula endotelial que los secreta o los almacena en los cuerpos de Weibel, Palade, no Palade, George Palade, que fue también el que escribió estos gránulos, y Weibel, recuerden que la W se pronuncia como V, y acá por eso decimos Willebrand, y la V en alemán es como F, entonces es von Willebrand. Entonces en los cuerpos de Weibel-Palade están en el endotelio, ahí tengo a esta molécula, y en las plaquetas en los gránulos alfa. Esto también va a ser importante cuando expliquemos algo de ello. Entonces, esto ahora lo vamos a ver así. Aquí tenemos el monómero y decíamos, esto está pasando en el retículo endoplásmico rugoso, la síntesis de estos monómeros. Retículo endoplásmico rugoso. Ahora vamos a pegar dos monómeros a través de su carboxilo terminal. Vean cómo estas dos bolitas verdes se unen. Y tengo dímeros en el retículo endoplásmico rugoso. Pasamos al Golgi y es donde pegamos dímero con otro dímero y se forman los multímeros, pero a través de esto. Y vean cómo los propéptidos, para que se formen los multímeros, necesito que un dímero se una con otro dímero, pero a través del propéptido. Y es aquí donde se van a formar los multímeros. Pero decíamos que este propéptido solo me sirve para aproximar a los dímeros. Después una enzima ya en los cuerpos de Weibel-Palade o en los gránulos alfa de las plaquetas va a cortar este propéptido y vean cómo va a exponer las zonas que hay aquí en lo que antes era amino inicial, en el aminoácido 700 y algo dijimos. Y estas son las que se pegan en un ya multímero a punto de ser secretado en estos gránulos. Y son los que van a salir ya sea a la circulación. Adams 13 va a cortar más o menos aquí donde estoy señalando, lo que acabamos de ver. Acá, perdón. Y por lo tanto, vean, aquí está. Creo que era en A2, ¿no? Entonces, el Adams 13 los va a cortar ahí. Aquí está Adams 13, sí es en la zona A2 para que lo vayan relacionando. Y finalmente voy a tener multímeros de todos los tamaños. Entonces, aquí se explica muy bien por qué me va a faltar multímeros de tamaño intermedio y grande, ¿no? Porque no están, porque vamos a ver ahora patologías aquí. Decíamos en la formación y en un deficiente formación y exceso de degradación. Les vuelvo a recordar, seguimos en la 2A. Esto solo explicamos cómo se forman de manera normal para ahora entender por qué puedo tener esto. Entonces vamos con la primera forma, que es la que llamamos 2A, pero el subtipo 2D romano. La nomenclatura no le hagan mucho caso, más bien entendamos dónde está el defecto. Entonces, en la tipo 2A, 2D, en romano, es si tengo monómeros, si la mutación está aquí, en la zona carboxilo terminal, en esta parte. Hay diferentes, estamos resumiendo todo, y por lo tanto no se van a pegar monómero con monómero y por lo tanto no se forman como tal los dímeros. Pero a la hora de pasar al Golgi, la zona amino inicial sí funciona y los propéptidos se enredan y puedo tener aparentemente dímeros, pero a través de la zona amino inicial y no lo correcto que es la carboxilación.
Por lo tanto, después pasan al gránulo y se cortan los propéptidos y se unen. Y tengo ahora dímeros. Y esto explica por qué no hay multímeros, porque aquí están cortados. No se pueden unir a través de la carboxilo terminal. Por lo tanto, en mi análisis multimérico solo voy a ver multímeros pequeños, entrecomillado, pero por esta razón. Entonces esta fue el subtipo 2D de la 2A. Ahora veamos el otro. Ahora vean que la mutación está acá, en el propéptido. Y ahora es lo que llamamos tipo 2A, 2C romano. 2 romano, perdón, y letras. Entonces, la mutación está en el propéptido. Sí se forman los dímeros correctamente a través de la carboxilo terminal, pero a la hora que se quieren formar los multímeros, el propéptido no se enreda y por lo tanto estas zonas no se orientan y no se pegan. Y por lo tanto da el mismo resultado que el caso anterior. Seguimos teniendo multímeros pequeños en el análisis multimérico y no se ven los medianos ni los grandes. Y la última mutación ya se imaginarán dónde va a estar, es decir, si funciona la carboxilo terminal, si funciona el propéptido en el Golgi, acá es el retículo, y a la hora de ir a los gránulos, que es donde está la enzima que corta el propéptido, ahora la mutación está aquí, es decir, el propéptido sí me sirvió para aproximar a los dímeros con otro dímero, pero ahora estos no se unen porque hay unos aminoácidos mutados y estos no se pegan y me da exactamente el mismo resultado y por lo tanto no tengo multímeros de tamaño intermedio ni grande. Y esto para los hematólogos, puesto que esto nada más se dice, pero nunca nos dicen dónde están las alteraciones. Ahora, tengo la otra posibilidad, dijimos, 3 posibilidades donde tengo disminución en su producción, las acabamos de ver. Y la última posibilidad que es esta, aumento en su destrucción, es decir, ahora va a haber mutaciones específicas aquí que hacen más proclive a la molécula a ser cortada más en mayor cantidad de lo normal, porque lo que está mutado ahora es en esta flecha, en esta zona, es decir, Adams 3 se va a cortar de más a la molécula y por lo tanto tampoco voy a tener multímeros intermedios y grandes, y sí pequeños, porque esta es la Adams 3, si lo recuerdan. Entonces el corte se da en mayor cantidad y ahora salen a circular multímeros pequeños, pero no intermedios ni grandes. Y esto es lo que llamamos tipo 2A, tipo 2 romano A también, 2A, 2A. Y es un exceso de degradación del multímero que sería ultra largo hasta multímeros pequeños. Y si voy a mi análisis multimérico, me siguen faltando los multímeros de tamaño intermedio y grande por una proteólisis incrementada de Adams 3. Pero Adams 3 está bien, el problema está en el von Willebrand, de ahí que sea enfermedad de von Willebrand. Tiene una mutación en esa zona que acabamos de ver, en la A2, zona A2, el dominio A2, y es cortado de más por Adams 3. Entonces, en todos los casos que acabo de decir, vamos a tener este patrón. Así es que vean cómo yo puedo diagnosticar esta enfermedad simplemente con un análisis multimédico. Obviamente aquí no voy a saber qué tipo o subtipo es, pero al yo ver esto ya me puedo dirigir a buscar por genética dónde está la mutación, en qué posición. Y es así como llegamos al diagnóstico. Entonces en la tipo 2A voy a ver defectos intermedios y grandes. ¿Por qué? Porque las 3 posibilidades donde no se forman o la cuarta posibilidad donde hay un exceso de degradación de estos. Y los pacientes, como ven, pues van a ser no van a tener síntomas tan graves. También todo va a depender de la mutación y hay espectros de esto. Y decíamos, el que protege mejor al factor 8 son los multímeros grandes, en segundo lugar los intermedios. Así es que por tanto en esta enfermedad también va a bajar la cantidad de factor 8 en el plasma y también puede simular hemofilias, ¿no? Todo va a ser espectros aquí. Ahora veamos el tipo 2B, que ahora cómo explicaríamos que solo me falten los multímeros grandes, ya no los intermedios. Y vean que no es una afección tan importante, se alcanza a ver ahí por transparencia un poco más, incluso como esto. Pero son los grandes, ¿no?
aquí les pongo un ejemplo de los multímeros pequeños no protegen bien al 8 y por eso también se van a degradar del caso anterior. Ahora veamos, ya vimos la 1 y la 3. Ya vimos la 2A en todas las formas y ahora vamos con la 2B. Este es más fácil. Si recuerdan, la mutación está en la zona donde se une a la glicoproteína 1B plaquetaria. Pero vean que aquí la afinidad es aumentada. Por lo tanto, se va a parecer un poco a la púrpura trombocitopénica trombótica. Pero en púrpura trombocitopénica trombótica se unen mucho a las plaquetas porque se secreta la forma ultra larga. Aquí no, aquí se secreta la forma grande normal plasmática. El hecho es que tiene una mutación, la molécula alfa-1 que la hace más adherible o pues se adhiere más fácilmente a la glicoproteína 1B de las plaquetas que están circulando. Y no por fuerza me forma trombos como en PTT, pero sí se pegan a las plaquetas y esas plaquetas forman pequeños grupos que son degradados en el vaso o en el hígado y por eso es que estos pacientes tienen formas parciales de trombocitopenia y de hecho es de las formas más raras que hay que buscar de trombocitopenia porque los médicos siempre escuchan trombocitopenia y la única enfermedad que conocen es la PTI, ni siquiera la PTT. Pero bueno, esto es de las formas más raras de esto. Y ahora veamos dónde está la mutación. Aquí está la flecha. Entonces ahora, noten que aquí voy a tener dos tipos de mutaciones. Una donde me incrementa la afinidad, que es esta, y otra donde disminuye. Ahorita vamos a ver esta que es la 2B. Entonces en este dominio A1 tengo un aumento en la afinidad a las plaquetas y les recuerdo, aquí es un sitio de trauma, es decir, hacia la lámina basal, pues me va a funcionar. ¿Por qué? Porque se adhiere muy bien. Es decir, esto es importante porque estos pacientes con la tipo 2B, si yo le hago una prueba de sangrado, le pico el dedo con una lanceta y mido en segundos, va a ser muy bien, va a ser normal el tiempo, incluso hasta corto, porque se une muy bien. El Fonbrillian tiene una mutación aquí, si se fijan dónde está, que lo hace más adherible a la glicoproteína 1B. Y como esta es la unión más fuerte, más que estas a la colágena y a la fibronectina, pues el tiempo de sangrado de este paciente no va a ser normal. Pero sí es una enfermedad de von Willebrand. ¿Cuál va a ser el problema? Hacia la hora de secretarlo hacia el plasma, que se va a unir mucho a las plaquetas circulantes, no en la lámina basal. Aquí sí me sirve, es decir, no tengo defectos en la adhesión, pero sí en las plaquetas que estén circulando. Y vean, cuidado porque en la literatura, en la enfermedad de von Willebrand meten a esta, y esta no debe de ser una enfermedad de von Willebrand, porque aquí dice enfermedad de pseudo von Willebrand, pero los hematólogos la meten como si fuera una enfermedad de von Willebrand. En esta enfermedad, el von Willebrand está bien, no tiene mutaciones, se sintetiza bien en cantidad y en calidad, pero lo que está mutado es la glicoproteína 1B de la plaqueta. Y esa mutación de la plaqueta, que algunos le llaman la forma plaquetaria, también es una mutación en esta proteína que aumenta la adhesión al von Willebrand, es decir, en espejo la enfermedad. Pero el von Willebrand está bien, así es que esta no debe de ser considerada enfermedad de von Willebrand. Si le quieren decir pseudo von Willebrand, tal vez esté bien, o tipo plaquetario, pero no hay que meterla aquí. Más bien, ustedes me dirán, más bien hay que clasificarla como una enfermedad de las plaquetas de la adhesión, defectos en la adhesión, pero con ganancia de función. Por eso dice incrementado también acá. Pero no nos perdamos esto nada más a colación, pero estamos viendo la tipo 2B, donde la mutación está en esta zona del von Willebrand, que hace que se una más acá. Aquí no hay problema en la adhesión. Ahora vamos a ver la forma plasmática, porque al yo tener plaquetas circulantes, pues ahora el von Willebrand, este anaranjado, se va a unir mucho a las plaquetas normales que estén circulando y se forman estos complejos que aquí lo dice, por eso tengo baja de plaquetas y disminución del von Willebrand por consumo. No como la PTT, no me da trombosis como tal, simplemente se forman grupos pequeñitos y esto se va a depurar en el hígado o en el vaso, ¿no? Entonces este fue la tipo 2B y aquí está el hígado. Entonces los macrófagos de von Kupffer a la hora de pasar estas plaquetas van a ser captadas aquí
Por eso tengo plaquetopenia y lo mismo los macrófagos que estén en el vaso, ¿no? Estas plaquetas van a venir con moléculas de von Willebrand y se van a depurar constantemente, y por eso esta enfermedad, la tipo 2B, si yo hago un análisis de multímeros, veo este patrón, pues me queda corroborar que tenga plaquetopenia y prácticamente estoy adivinando dónde está la alteración. Pero sin embargo, de aquí puedo hacer el análisis de genética también. Entonces, esta fue la tipo 2B, y todo esto que voy diciendo es importante, puesto que cuando veamos el tratamiento vamos a ver que el tratamiento en unas me va a servir un fármaco, en otros otro, por lo que estoy diciendo. Así es que quien no ha entendido esto, pues tratar la enfermedad de von Willebrand, pues no hay, aunque las guías dicen otra vez recomendaciones, pero al no entender yo esto no voy a poder tratar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner desmopresina a este paciente. ¿De qué le va a servir que yo le exprima las células endoteliales o los cuerpos de Weber-Palade si no hay nada que secrete? Entonces, un ejemplo nada más, la desmopresina no me serviría aquí, pero aquí sería muy efectiva porque lo poco que tenga lo voy a exprimir y me va a servir sobre todo si el paciente va a ser sometido a una extracción dentaria. Nada más un ejemplo, ¿no? Entonces, vayan viendo lo que estoy diciendo. Entonces, lo más complejo son las formas 2 de tipo 2. Entonces, ya vimos estas. Y ahora veamos la 2M, que es una disminución en la afinidad, es decir, es lo contrario de la que acabamos de ver. Es decir, ahora aquí la afinidad está en el mismo sitio, pero no se une muy bien a la glicoproteína 1B. Ya me dirán cuál es el diagnóstico diferencial de un video que acabamos de ver. Volvemos a ver la misma flecha, es decir, la mutación está en la misma zona del dominio A1. Lean aquí, aquí están. Pero ahora la mutación es una mutación que me da disminución o pérdida de la función, pues, es decir, no se va a unir bien el von Willebrand a la glicoproteína 1B de la plaqueta. Por lo tanto, el paciente va a tener sangrados, y aquí lo vemos. Ahora vemos que la glicoproteína 1B está bien. Estamos viendo la tipo 2M, recuerden. Disminución en la capacidad de unión porque el von Willebrand está mutado aquí en este dominio A1, que hace que ahora no se pegue bien la 1B a este. Y recuerden que esta es la unión más fuerte, y estas, pues, aunque sí se van a adherir, no son suficientes, sobre todo en vasos de alto flujo. Pero entonces el paciente aquí sí va a tener alteraciones en una prueba de sangrado y mucho más. ¿Por qué? Porque no se está uniendo, es como si no tuviera von Willebrand. Por eso decíamos, esta sí es la enfermedad estrictamente en espejo del síndrome de Bernard-Solier, ¿no? Porque en Bernard-Solier está mutado acá, que no se une al von Willebrand. Y aquí el von Willebrand es el que tiene la mutación. Es decir, sí hay molécula, porque fíjense, yo puedo medir la cantidad plasmática de von Willebrand y va a estar normal. Y yo, si solo me quedo con eso, voy a decir, pues no tiene enfermedad de von Willebrand. Es decir, sí hay proteína, pero estructuralmente tiene una mutación que no se une bien, y por lo tanto el paciente va a seguir sangrando. Así es que si yo solo mido la cantidad plasmática y la veo normal, pues ya me perdí. Aquí es un defecto de función, y el diagnóstico diferencial es con Bernard-Solier. Pero recuerden, en Bernard, eso lo puedo resolver con un simple frotis, porque en Bernard-Solier hay plaquetas gigantes, recuerden, plaquetas linfocitoides. En cambio, en la tipo 2M las plaquetas van a ser de tamaño normal, estas, pero la mutación está en el von Willebrand. Y si mido el von Willebrand también va a estar normal en cantidad, pero tengo que descartar esta posibilidad yendo al análisis citogenético y ver que la mutación está ahí, pero poco a poco me voy acercando a estas. Aquí ya no vemos la 2M, pero imagínense si le hiciéramos un análisis de multímeros a la 2M, esta que acabamos de ver, pues va a ser como este, es decir, está presente en cantidad normal, hay multímeros de todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes, cantidad normal, pero tengo una prueba de sangrado alterado. Y no hay plaquetas gigantes en el frotis, por lo tanto lo más probable es que esté encerrando mis posibilidades a una 2M con esto que estoy diciendo. También importante para los fármacos, ¿no? Porque
Si hay von Willebrand, a este lo contrario, no me serviría de nada darle desmopresina. En el caso de donde hay plaquetopenia, en esta, pues imagínense, porque ahí he visto también que luego dan concentrados plaquetarios. ¿De qué me serviría dar plaquetas a una enfermedad familiar donde la mutación está en esta molécula que la hace más adherida a las plaquetas? Pues le va a peor al paciente, ¿no? O no, simplemente no va a responder. Entonces, vayamos entendiendo los defectos para entender los tratamientos y no las guías otra vez. Entonces terminamos con esta y ahora vamos con la 2N. Esta también es muy parecido a la tipo 3. ¿En qué sentido? En la tipo 3 dijimos que al no haber casi nada de von Willebrand, pues se degrada mucho el factor 8 de la coagulación y por lo tanto simula a una hemofilia clásica. Y esta también, la 2N, simula una hemofilia clásica no porque no haya von Willebrand. Aquí no hay von Willebrand en la tipo 3, por lo tanto se degrada mucho factor 8. Pero aquí sí hay von Willebrand. El problema es que tiene una mutación en esa zona que no permite proteger bien al factor 8 y el paciente se comporta como una hemofilia. De hecho, muchos diagnósticos o son erróneos y son clasificados estos pacientes como hemofílicos y hay historias muy bien demostradas de que estos pacientes eran tratados como hemofílicos y respondían porque al final algunos no son tan graves, pero resulta que la mutación está en el von Willebrand. Y como el von Willebrand está normal en cantidad otra vez, pues se ve lo mismo. Entonces ahora la mutación aquí en la flecha está en la zona D'3. Es decir, en esta zona tengo mutaciones que hacen que estos aminoácidos cambien de forma, no permiten que el factor 8 quede bien unido aquí, no es protegido en el plasma y es degradado por las proteasas. Y aquí lo tenemos, esto es lo normal, esto es, de manera esquemática representa al von Willebrand multímeros que lo están transportando. Aquí estarían esas zonas D', D3, donde se va a unir el factor 8 para quedar protegido de estas proteasas. Es decir, la tipo 2N sí hay von Willebrand, pero esta zona está mutada y el factor 8 queda libre, no se puede unir y aquí lo vemos. Es decir, las estrellitas representan las zonas de mutación, queda libre este factor y es degradado por las proteasas, por lo tanto esto es lo que más se parece a la hemofilia. De hecho, Eric le hubiera puesto mejor, esta es la más que se parece a una verdadera hemofilia, ¿no? Que sería la pseudohemofilia, lo que describió Eric von Willebrand. Pero él le llamó en general a la enfermedad de von Willebrand. Pero esta es la que más se parecería. Y si hacemos el análisis multimérico, que aquí tampoco está la 2N, sería como esto, porque voy a tener multímeros de todos los tamaños, cantidad normal en el plasma de von Willebrand, pero muy baja cantidad de factor 8, porque no está siendo protegido por el von Willebrand. Entonces, estos son las enfermedades y entonces me interesa cuando interpretamos estas gráficas, que recuerden que es para enfermedades hereditarias, pero ahorita solo me voy a referir a lo que está en amarillo. Estamos viendo la enfermedad de von Willebrand. En la tipo 3 no tengo nada de von Willebrand, por lo tanto es lógico que el 8 quede desprotegido y también va a estar bajo. Pero en esta tipo 2N tengo cantidad normal de von Willebrand, pero al estar mutada la zona donde se une el 8, pues va a estar bajo también el factor 8 y se parece a la hemofilia. Pero si yo hago ese análisis o la genética y demuestro el sitio de mutación, pues la puedo clasificar como la tipo 3, que hay formas de sospecharlo, pero pues para confirmarlo necesitamos hacer el análisis multimérico. Entonces vean muy bien la diferencia entre la tipo 3 y la 2N, ¿no? En la 3 no hay von Willebrand, por lo tanto está bajo porque se degrada mucho. En la tipo 2N sí hay von Willebrand, pero está mutada la zona donde se une y se degrada también mucho. En la hemofilia clásica, en la A, el problema está en el gen del factor 8 y el von Willebrand está bien en todos los sentidos, cantidad y calidad. Entonces, son enfermedades muy parecidas porque el patrón va a seguir siendo el mismo y yo puedo equivocarme con esto. Entonces, esas fueron todas las formas. Yo agregaría algunas otras, pero
de manera, este, en resumen, pues, esto, la forma tipo 1 y tipo 3 cuantitativa y estas cualitativas, que lo explicaremos rápido. Pero hay que tener en cuenta otras, es decir, el paciente aquí desde niño va a estar bien. La forma adquirida son autoanticuerpos, pues la forma autoinmune contra el factor de von Willebrand. Algo así como las hemofilias adquiridas también, autoinmunes, pero ahí es contra el factor 8 o 9. Pero en este caso también hay una forma muy rara de autoanticuerpos contra el factor de von Willebrand y me da el mismo resultado. No tengo von Willebrand, baja el 8 y es como tener también. Así es que el diagnóstico diferencial será una hemofilia adquirida. Y aquí sí me sirve de mucho también la relación entre medir el propéptido y medir la cantidad de von Willebrand. Porque como los anticuerpos van dirigidos contra alguna de estas zonas, es decir, contra la forma madura de la molécula, el propéptido no se afecta y ahí es donde yo puedo ver mucho propéptido y poca proteína. Entonces, al ver eso en las pruebas, yo me doy una idea de que eso puede ser autoinmune o defectos valvulares cardíacos también me pueden dar algo similar, porque se consumen mucho los factores, sobre todo los grandes, y también el análisis de multímeros en una enfermedad cardíaca valvular se puede ver alterado, simulando una PTT. Aquí hay otras pruebas que hay que tener en cuenta, el radio entre el antígeno que llaman, el factor de von Willebrand. Cuando decimos antígeno del von Willebrand, pues lo que queremos decir es la proteína plasmática. No se confundan cuando escuchen esto. Y entonces, la prueba, perdón, de unión o de agregación con ristocetina y el antígeno. Acá está el antígeno, más o menos son valores similares, algunos van a encontrar de 50 a 150, en otra literatura de 50 a 200. El chiste es que esos son paralelos y por lo tanto podemos sacar coeficientes o radios que estén en una relación parecida de 1 a 1. Es decir, cuando estén en 1, pues va a ser por arriba de 0.6, que es el límite que se ha dado. Y como vemos en la tipo 1, al bajar el von Willebrand baja el factor 8. Y entonces la relación entre el antígeno y la prueba de ristocetina va a ser 1 a 1 prácticamente. Y en la tipo 1 es parcial, en la tipo 3 es casi completa. También bajan mucho. Al no haber casi nada de von Willebrand, va a haber muy poco factor 8. Es decir, en estas dos bajan en paralelo y por lo tanto el radio va a estar arriba de 1, 2, es decir, arriba de 0.6. En cambio, si el radio me sale abajo de 0.6, sugiere las enfermedades de tipo cualitativo, pero no me sigue diciendo cuál de todas es, ¿no? Así es que, porque luego dicen que estas pruebas sugieren los subtipos, pues sugieren sí, pero no me están confirmando. Para confirmar hay que hacer primero el análisis multimérico, pensar en la clínica de lo que dijimos y ahora sí sospechar dónde posiblemente esté. Si tiene trombocitopenia, pues ya prácticamente lo que hemos explicado, ¿no? También hay que medir la actividad del factor 8. Recuerden que por abajo de 10 se va a parecer más a las hemofilias. Pero lo ideal es que esté arriba de 50% de actividad. También va a haber un radio factor 8 von Willebrand. Y todo casi el límite, si se fijan, es 0.6, ¿no? O 1, vamos a decir. Y este que explicábamos del propéptido con la forma madura del von Willebrand en las enfermedades autoinmunes, aunque aguas porque en el hipotiroidismo, como ahí sí el radio va a ser arriba de 0.6 o 1 a 1, porque ahí sí baja tanto el propéptido como la forma madura, porque no se está produciendo toda la molécula en el hipotiroidismo. Entonces, pero en la forma autoinmune va a haber mucho propéptido y poco von Willebrand. O en las valvulopatías cardíacas también va a haber mucho propéptido y poca forma madura, porque es lo que más se ocupa, sobre todo los multímeros grandes en estas valvulopatías, ¿no? Incluso hay análisis de multímeros donde ustedes se parece a la PTT y después de que se hace la reconstrucción de la válvula o se cambia la válvula cardíaca, se dejan de formar estos agregados y se mejora el análisis multimérico, ahorita lo vamos a decir simple,
Y la prueba de ristocetina pues no es más que esto, decíamos que si este fuera la forma ultra larga, en forma muy sencilla, y esta es la zona de unión a la glicoproteína 1B, Adams 13 al cortarlo en diferentes tamaños hace que se enrollen y queda escondida esa zona 1B y por eso la forma circulante no se pega a las plaquetas, pero este antibiótico vamos a decir que desenrolla, para decirlo un poco más claro, estos multímeros cortos, medianos o grandes, plasmáticos, y hace que se adhieran a las plaquetas y se forman agregados y es lo que miden los aparatos de agregonometría, ¿no? Entonces, hay otros también, además de ristocetina, muy parecidos, como este la botrocetina, que también hace algo parecido, pero lo mejor es usar ristocetina. Si ven aquí, en un estudio de agregación plaquetaria, fue en la enfermedad de von Willebrand, que está en rosa, y el control en verde. Vean cómo las curvas son parecidas, es decir, esto significa que sí hay agregación con ADP. Pues sí, porque la agregación no hay problema. Lo mismo con adrenalina, lo mismo con colágena, porque sí tengo las otras glicoproteínas, la 1A, la 1C, la fibronectina, por ejemplo. Pero en von Willebrand lo que me falta o me podría faltar, pues es lo que se une a la 1B. Por lo tanto, yo pongo ristocetina, desenrollo esas zonas y no se pegan y no hay agregación. Esto significa que no hay agregación y el control sí hay agregación. Si regresamos aquí, vean cómo la ristocetina al desenvolver esto queda libre y se pega a las plaquetas que estén circulando y se agrega. Y aquí no. Al yo agregar ristocetina, pues no, sí hay agregación del control, pero no se agregan las plaquetas al von Willebrand de acá, ¿no? Y esto sucede, pues también me sirve en esta enfermedad. Ya por último, otras pruebas nada más, pero entendiendo lo que explicamos, cuando sí, cuando no, aquí les pongo hemofilia A, B y la enfermedad de von Willebrand, ¿no? En rosa la enfermedad, en azul las pruebas. Entonces, en el tiempo de protrombina, vean, pues es normal en todas, puesto que si recuerdan aquí es lo que mide lo que llamamos vía extrínseca, pues no mide ni al factor 8, ni al 9, ni al von Willebrand. Entonces todo va a ser normal. En cambio, esta dijimos que sí, el tiempo de tromboplastina parcial activado, lo que mide la vía intrínseca, yo agrego aquí este, el activador del factor 12, pues, por contacto, en el tubo de ensayo y va a estar alargado en la hemofilia porque sí mide al 8, sí mide al 9. Y no es que mida al factor de von Willebrand, simplemente que al no haber von Willebrand no se protege al 8 y por lo tanto por eso es que se prolonga, pero esta prueba no me sirve para, o sea, no es una prueba que mida directamente al factor de von Willebrand. Pero sí lo debo saber interpretar que en la enfermedad de von Willebrand también puedo ver alargamiento de este tiempo, pero por esta razón. Porque al no haber von Willebrand no se protege al 8 y se alarga este tiempo. Y lo contrario, en el tiempo de sangrado, pues sí voy a tener normal. En la hemofilia A no tengo factor 8, no tengo muy poco. Y va a ser normal el tiempo de sangrado porque dijimos que esto es sellado por las plaquetas y sí hay von Willebrand. En cambio, la B también va a ser normal, por eso que no está el problema en la coagulación, sino en la adhesión. Entonces el tiempo de sangrado sí va a tener problemas o alargamiento del tiempo de sangrado, a excepción de qué forma, si recuerdan, en la forma que tengo mutado con ganancia de función del von Willebrand a la 1B. Ahí sí va a estar normal esta prueba, así es que por eso les digo, esta tabla es muy general, pero hay que ir viendo cada una de las formas. Y a lo mejor se me olvida ahorita platicarles algunas cosas, pero ustedes al ver esta plática, pues, o al repasarla, se podrán ir dando cuenta qué pruebas o qué tratamiento es el ideal, o qué pruebas van a estar alteradas. Y si medimos al factor 8, pues en su deficiencia pues va a estar baja, obviamente, y no en la hemofilia B, porque este mide al 9, y este otra vez, ¿por qué pongo bajo normal? Puesto que si la alteración no está, vamos a decir, ¿por qué podría estar bajo el von Willebrand si estoy midiendo al 8? Por lo que volvimos a explicar acá arriba. Al no haber von Willebrand, no hay 8. Entonces, esto también puede salir aparentemente bajo.
pero por esta razón. O la otra forma que dijimos, la 2N, donde sí hay von Willebrand, es decir, normal, pero tiene mutada la zona donde se pega el factor 8 para ser protegido y por lo tanto va a estar bajo el 8 aunque mi von Willebrand sea normal. Es decir, solo es de razonar y no de aprendérselo de memoria. Y si mido al 9, pues lo mismo, ¿no? Este normal, el 9 sí va a estar bajo en la hemofilia B y este normal porque pues no tengo ni hemofilia A ni tengo una pseudohemofilia porque no haya factor de familia. Por último, de tratamiento me podría tardar lo mismo que esta plática, ir viendo enfermedad por enfermedad, subtipo por subtipo, discutir cada uno, pero quiero que nos llevemos la idea y ya ustedes lo estudien. Entonces, simplemente pues el tratamiento o es desmopresina para exprimir a las células endoteliales o incluso a las plaquetas en zonas de lesión, pero básicamente va dirigido pues a las células endoteliales, a aumentar más la concentración plasmática del von Willebrand. Sobre todo esto se hace previo a un procedimiento quirúrgico o a un trauma menor, o a reponer lo que me falta, que puede ser el factor de von Willebrand y el 8. ¿Por qué? Porque al no haber von Willebrand no hay 8. Lo hemos repetido toda la clase. Y es que los concentrados ya vienen preparados uno a uno, si es dependiendo de las formas comerciales, como el Wilate o el Wilate. Pero si es el MATP, ese trae más factor de von Willebrand que factor 8. Así es que también debo de saber estas concentraciones y relaciones para ver cuál me conviene más utilizar. Donde tenga más deficiencia de 8, pues utilizaré el que viene uno a uno. Donde tenga menos deficiencia de 8 y más deficiencia de von Willebrand, me conviene utilizar el otro porque también se han reportado que al yo a reponer, al administrar estos concentrados, el 8 se dispara y me da problemas de trombosis en el paciente. Entonces, esto es importante, las dosis pueden ir de 20 a 60, o en promedio 20 a 30, 20 a 40, es decir, yo puedo dar una dosis inicial de 20 a 30, digo de 20 a 40 unidades por kilo, en ya sea cada 12, cada 24, cada 8, todo va a depender. Pero eso de inicial o de 60 de inicial y de mantenimiento 30 o 40, es decir, vamos a estar jugando con eso porque recuerden que esta enfermedad es de espectros y me voy a basar en el análisis multimérico, en la cantidad que encuentre, en la actividad a qué va a ser sometido el paciente. Es decir, no puedo dar una sola dosis general para esta plática, por eso decíamos que nos podemos tardar aquí mucho tiempo solo hablando de tratamiento. Entonces, de ahí va a depender. Aquí les dejo las dosis promedio nada más. Y la desmopresina, esto para los concentrados. Recuerden que estos son concentrados y como todos concentrados van a tener problemas a futuro, ¿no? O que se generan autoanticuerpos, etc. A diferencia de este que es el recombinante. Y si es recombinante, solo es von Willebrand, no trae factor 8 a diferencia de los concentrados. Entonces, esto también debo saber cuándo usarlo y en qué subtipos me va a convenir más utilizar el recombinante, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 3 podríamos decir, eh, pero en el tipo 3 voy a tener muy poco factor 8, así es que me convendría en la forma tipo 3 meter un concentrado de estos en un procedimiento agudo y de mantenimiento tal vez, porque a veces tengo que mantener al paciente por 7 días o una semana o 2 con estos niveles, pues ya pasarme a la forma recombinante para no estarle poniendo concentrados y darle un riesgo de trombosis al aumentar el 8. Entonces también tenemos que jugar con eso, ¿no? Y si es un procedimiento leve, una forma leve, donde el 8 no baje tanto, pues simplemente con que utilicemos la forma recombinante, aquí están las unidades, que vienen dos presentaciones, dos ámpulas de 5 mililitros o de 10, ¿no? Y ahí está lo que traen. La de 5 mililitros trae 650 unidades y esta trae esta cantidad, la de 10 mililitros. Entonces también vamos a usar esto cuando utilizar 1300 unidades o 650 y en qué formas del von Willebrand. Y la desmopresina, pues que ya lo conocen, ya lo hemos visto en otros videos, que vienen estas dosis, ya está la forma nasal también, que es esta incluso mucha ventaja por la vía, etcétera, hasta
o en mujeres, sobre todo en el periodo menstrual, basta con una sola dosis. Solo en el periodo menstrual cuando inician o un día antes, si son regulares, y van a estar muy bien controladas, aunque a veces eso se deshace con estrógenos o con los famosos antifibrinolíticos, ¿no? El tranexámico o el aminocaproico, ¿no? Los ácidos, que también ya los hemos visto. Esto en rosa lo revisan, nada más son datos aquí a tener en cuenta. Más o menos una unidad por kilogramo de Fonbilleran va a elevar pues esta cantidad en plasma. Y cuando hay que mantenerlo en esto, lo que explicábamos ahorita, entonces la desmopresina intravenosa y subcutánea también la tenemos en esta eh, presentación. La intravenosa pues hay que ponerla en 50 mililitros de solución salina y pasar en media hora. Pero esos ya son indicaciones que pueden revisar. Este, Decíamos, en mujeres a veces basta con usar estrógenos y lo mejor es no utilizar, sobre todo si son formas tipo 1 muy leves, pues con esto están muy bien controladas o con estos. Ni siquiera hay que reponer el factor con estos o usar desmopresina. Hay que reservar todo esto para un procedimiento, porque recuerden, la desmopresina tiene el efecto de la taquifilaxia y en 2 3 sobre todo en 4 dosis es lo que más se ha reportado de que ya no tengo efecto de la droga, puesto que ya queda muy poco en las células endoteliales, así es que es lo que llamamos taquifilaxia. Por más que ponga, si pongo más de 4 dosis ya no me va a servir, así es que esto se reserva principalmente para procedimientos, formas moderadas o graves de la enfermedad. Y les digo, aquí podemos estar jugando con este tratamiento, ¿no? Obviamente modificar el estilo de vida. Entonces con esto terminamos esta gráfica. Yo la hice ya nada más para ustedes. Esto no está en la literatura, nada más para tener en cuenta o tener la idea de los diagnósticos diferenciales, ¿no? En la tipo 1, como es muy leve, pues tener a consideración defectos de sangrado, es decir, hemofilias leves o estas enfermedades de adhesión plaquetaria, Glanzmann, eh, o defectos en la adhesión, ¿no? Entonces, eh, como es muy leve, les decía, pues casi no da síntomas. En la tipo 3 es deficiencia completa, lo que más se va a aparecer es la hemofilia, al igual que la 2N. Pero ya vimos las diferencias. Aquí no hay von Willebrand, nada. Por lo tanto, no hay factor 8 y simula una hemofilia. Lo contrario, aquí sí hay von Willebrand, pero está mutada la zona que protege al factor 8 y también el diagnóstico diferencial va a ser una hemofilia. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí sí voy a ver hematomas musculares o hemartrosis, que ya recuerden que son lo que nos dan las hemofilias, o sangrados del sistema nervioso, así es que cuidado con estas formas, ¿no? En la, eh, en la tipo 2A de multímeros intermedios y grandes, también otros defectos, todo va a depender si es leve, similar a esta. En la tipo 2B, al haber trombocitopenia, se han reportado que muchas se confunden con PTI, pero recuerden lo que dijimos aquí, en la 2M, al, pero aquí se eliminan por ganancia de función, aquí al haber pérdida la función, pues se va a parecer mucho a Bernard Solier, pero hago un frotis, veo que no hay plaquetas gigantes y puede ir encajonando la enfermedad. Ahora, si habláramos de tratamiento rápido, otra vez, desmopresina, pues al haber factor aquí, en un procedimiento odontológico, por ejemplo, pues sí me sirve darlo. O un sangrado agudo, o una cirugía menor, o si va a entrar una mayor, prepararlo. Y raramente voy a usar concentrados aquí. Todo depende de la eficiencia, porque recuerden, les dije, hay tipos 1, que sí es un espectro grande, que son muy, aunque la eficiencia parcial se aproxima a tener poca actividad, es decir, se parecen a los tipo 3. Por lo tanto, de eso va a depender. Si es un tipo 1 con una forma muy leve, pues con desmopresina en un procedimiento agudo. Pero si es un tipo 1 que se acerca a 3, pues aquí sí en procedimientos quirúrgicos voy a usar concentrados. Lo mismo acá, acá no me sirve la desmopresina porque no hay nada que exprimirle a las células endoteliales de factor de Fomin. Por lo tanto, aquí uso los concentrados o el recombinante y sobre todo en procedimientos. Y si son mujeres, pues se benefician de
los ácidos tranexámico y el épsilon aminocaproico en sus periodos. En el embarazo recuerden que aumenta solo, pero aumenta en algunas otras formas, pero esta, porque luego dicen que aumenta y que con eso se controlan solas las embarazadas, ¿no? Si tiene una embarazada con tipo 3, no va a aumentar porque las dos mutaciones pueden ser sin sentido de los dos alelos, entonces hay casi cero de proteínas y por más que produzca el trofoblasto y otras y que se prepare pues para el parto, no va a haber cantidad de proteína que aumente, así sea fisiológico, lo dicen los hematólogos. Entonces esto no va a aumentar. En cambio acá, en esta, al no haber multímeros de tamaño intermedio ni grande, pueden beneficiarse de desmopresina, pero solo vamos a aumentar los de tamaño pequeño, ¿no? Que ya vimos, los más grandes son los más funcionales en su forma de adherirse a la plaqueta o de proteger al factor 8. Así es que la desmopresina va a tener un efecto parcial en estas formas, ¿no? Acá no me sirve de nada porque al contrario, por más que usemos desmopresina, va a salir más factor de von Willebrand que está mutado y se va a adherir más a las plaquetas y al contrario me podría dar más trombocitopenia. Así es que aquí más bien hay que usar tal vez el factor recombinante y raramente vamos a poner concentrados plaquetarios porque eso podría empeorar la enfermedad. Acá está, al estar disminuida la afinidad a la glicoproteína 1B, pues voy a tener defectos de el tiempo de sangrado. Por más que yo exprima las células endoteliales del factor de von Willebrand, pues no se va a adherir muy bien a la hora de su función, ¿no? Y lo mismo acá, pues sí tengo cantidad normal, entonces aquí no me sirve tanto la desmopresina, aquí más bien hay que poner recombinante o concentrados en procedimientos agudos, por ejemplo. Eso para darnos idea. No olvidar estas otras formas que aquí se las agregué, que también se parecen a hemofilias autoinmunes o a procedimientos, valvulopatías cardíacas, ¿no? Que de aquí a que se reemplazan, pues va a estar consumiéndose sobre todo los multímeros de mayor tamaño o en un análisis multimétrico se pueden ver altos de manera transitoria, así es que todo esto tenerlo en consideración, formas muy raras que no están incluidas en los cuadros.